Luego de la ejecución del periodista estadounidense Steven Sovlov por parte del grupo yihadista Estado Islámico, ahora el mismo grupo ha reivindicado la decapitación del cooperante británico David Haines. El Ministerio de Exteriores británico afirmó que trabaja con urgencia para verificar si el vídeo supuestamente difundido por la organización es verídico, en el que se muestra la ejecución de Haines, de 44 años, secuestrado desde el mes de marzo. El vídeo difundido comienza con unas imágenes del primer ministro David Cameron, antes de que aparezca en pantalla Haines, vestido de naranja y arrodillado frente a otro hombre. La víctima mira a la cámara y declara: "Mi nombre es David Cawthorne Haines. Quiero decir que considero a David Cameron el responsable de mi ejecución". Haines sería el tercer rehén ejecutado en el último mes por el grupo extremista, que ya divulgó las imágenes de la muerte de los periodistas estadounidenses James Foley y Sovlov, en el que se muestra la ejecución de Haines, de 44 años, secuestrado desde el mes de marzo. El vídeo difundido comienza con unas imágenes del primer ministro David Cameron. "Quiero decir que considero a David Cameron el responsable de mi ejecución". Haines sería el tercer rehén ejecutado en el último mes por el grupo. Luego de la ejecución del periodista estadounidense Steven Sovlov por parte del grupo yihadista Estado Islámico, ahora el mismo grupo ha reivindicado la decapitación del cooperante británico David Haines. El Ministerio de Exteriores británico afirmó que trabaja con urgencia para verificar si el vídeo supuestamente difundido por la organización es verídico, antes de que aparezca en pantalla Haines, vestido de naranja y arrodillado frente a otro hombre. La víctima mira a la cámara y declara: "Mi nombre es David Cawthorne Haines.